Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a hacer la corrección de la página 93, secuencia 31, multiplicación de números decimales. Entonces aquí en esta pizarra pueden ver el punto número 3, que era completar la tabla. Aquí es subrayado o encerrado con color amarillo los valores que ya estaban puestos en la tabla, y lo demás que no está subrayado es lo que se debía completar. Entonces aquí en la columna mirando la primera fila, en la columna de multiplicación abreviada, pues era convertir la multiplicación extendida en abreviada. Pues como pueden ver, la base es 5 enteros con 6 décimas, y como está repetido 3 veces, entonces está elevado a la 3. La base sería obviamente el número que se repite, en este caso 5 enteros 6 décimas, el exponente es 3, que es el que me indica cuántas veces se repite, y la potencia pues es multiplicar 5 enteros 6 décimas 3 veces por sí mismo. Al hacer esa multiplicación, ustedes podrán haber verificado, pueden verificar ahí si les dio 175 enteros con 616 milésimas. El proceso no lo voy a hacer pues porque es como se explicó, como se hizo en la explicación, solamente es que ustedes verifiquen a ver si les quedó bien multiplicado. En la siguiente fila lo que conocemos es la multiplicación abreviada, 7 décimas elevado a la 4. Quiere decir que en la multiplicación extendida es la base repetida 4 veces y multiplicada por sí misma 4 veces. Entonces por eso podemos ver acá 0,7 por 0,7 por 0,7 por 0,7 4 veces. La base es 0,7, evidentemente 7 décimas, el exponente es 4 como me lo muestra acá, y la potencia pues es hacer esa multiplicación de 2 en 2 puede ser, y al hacer esa multiplicación les tiene que haber dado 22.401 10 milésimas. En la siguiente fila lo que conocía era la base y el exponente. A partir de conocer estos dos datos, la base y el exponente, pues todo lo demás se puede hacer, porque acá en la multiplicación abreviada solamente es colocar como base el 0,3, que son 3 décimas, elevarlo al cuadrado, y eso significa que el 0,3 se está multiplicando por sí mismo dos veces, una y dos, y haciendo esa multiplicación, pues les tiene que haber dado 9 centésimas. La siguiente fila me daban completa la multiplicación abreviada, básicamente la cuarta fila es lo mismo que la segunda fila, es la misma explicación, entonces no voy a volver a repetir. En la quinta fila me están dando lo mismo que en la tercera fila, me están dando la base y el exponente, y a partir de esos dos puedo deducir el resto de la misma manera que lo hice con la tercera fila. Y en la última fila es lo mismo que en la primera, me están dando la multiplicación extendida, eso me ayuda a encontrar la multiplicación abreviada, asimismo la base, el exponente y la potencia. Entonces ahí es para que ustedes verifiquen a ver si les quedó bien. Pasemos al siguiente punto entonces. El siguiente punto, el punto número 4, me está diciendo que teniendo en cuenta los resultados del ejercicio 3, responde las siguientes preguntas. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuáles potencias son mayores que la base? Entonces miremos acá nuevamente la tabla. Recuerden que la potencia es esta columna, y la potencia significa el resultado de la potenciación, es decir, el resultado de hacer esta potenciación o de multiplicar acá de manera extendida. El resultado de hacer eso es al que llamamos potencia. Y la pregunta me está diciendo cuáles potencias son mayores que la base. Es decir, tengo que comparar la columna de la potencia con la columna de la base. Como podemos darnos cuenta, entonces, que cuáles potencias son mayores que la base cuando la base es mayor que 1. Fijémonos que aquí la base, las que son mayores que 1 son 5,6, 5 enteros 6 décimas, y un entero una décima, y finalmente 6 enteros una décima. Esas tres, en todas el resultado de la potencia es más grande que 1. Mire, 175, 331 y 226, todos son mayores que 1. La siguiente pregunta es, ¿cuáles potencias son menores que la base? Entonces, la base, aquí como podemos ver, miren, esta potencia 7 décimas es más pequeña la potencia, que es 2410 milésimas, es más pequeño que 0,7. Aquí pasa lo mismo, 0,09 es más pequeño que 0,03. Aquí miren lo que está pasando también, cuando la base es 0,5, miren la potencia dio más pequeño que 0,5. Entonces la respuesta para la B sería cuando la base es menor que 1. Si la base es menor que 1, entonces la potencia va a ser menor que el valor de la base. Y en la C, ¿cuáles potencias son mayores que 1? Entonces, simplemente es decir, las que son mayores que 1. Aquí ya están escritas. 175 enteros con 616 milésimas, un entero con 331 milésimas, 226 enteros con 981 milésimas. Y la D, ¿cuáles potencias son menores que 1? Pues las otras, las que no nombré.
2.400 son 10 milésimas, 9 centésimas y 25 centésimas. Y la E formula una conclusión respecto a los casos en los cuales la potencia es mayor o menor que la base. Entonces se pueden sacar dos conclusiones. Primero, que si la base es más grande que 1, la potencia va a ser más grande que 1 y obviamente más grande que la propia base. Pero si la base es menor que 1, es decir, 0,1, 0,2, 0,25, es decir, si la parte entera del número decimal es 0, entonces la conclusión que podemos sacar es que la potencia va a ser más pequeño que 1 también y de hecho va a ser más pequeña que la propia base, que fue la conclusión que podemos sacar mirando los resultados de la tabla. Listo, pasemos entonces al siguiente punto. El siguiente punto era el punto número 6. El punto número 6 que era observar este procedimiento y según este procedimiento desarrollar los puntos B, D y F. Pues aquí ya los tengo desarrollados, pero primero entendamos el procedimiento. El primer paso es la multiplicación que me están dando. El segundo paso es convertir cada número decimal en fracción. Entonces fíjense que para convertir los números decimales en fracciones es muy sencillo. Simplemente cogemos el número decimal, lo observamos, miramos cuántas cifras decimales tiene ese número decimal. Entonces, al contarlas, ya tendré un indicio. Este tiene 2 cifras decimales. Después de que contemos las cifras decimales, quitamos la coma. La quitamos como si ya no existiera. A quitar esta coma, este número quedaría convertido en 0,75. Como no tiene coma, el 0 a la izquierda no vale nada, entonces quedaría convertido en 75. Listo, ese 75 iría en el numerador y en el denominador iría un número, una potencia de 10, es decir, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, una potencia de 10 o un múltiplo de 10 que va a tener tantos ceros como cifras decimales tenga esto. Como es 0,75 tiene 2 cifras decimales, entonces voy a colocar un 100 porque el 100 tiene 2 ceros. Entonces 2 cifras decimales, 2 ceros. Entonces el número decimal va a quedar convertido en 75 centésimas o 75 centésimos porque estamos hablando de fracciones. Y este lo mismo, entonces quito la coma, me queda el 15 y como tiene 2 cifras decimales, el 1 y el 5, entonces lo divido entre 100 porque el 100 tiene 2 ceritos. Entonces habiendo hecho esa conversión, lo siguiente que debo hacer es simplificar la fracción. Entonces, simplificar cualquier número de arriba con cualquier número de abajo. Si yo tengo en cuenta que cualquier número de arriba se puede multiplicar, se puede simplificar con cualquier número de abajo, siempre y cuando pues tengan múltiplos comunes o divisores comunes, entonces yo puedo simplificar las fracciones. Acá lo que han hecho es simplificar 75 centésimas, quedó convertido en 3 cuartos, 15 centésimas en 3 veinteavos, y cuando ya no se puede simplificar más, hago las operaciones. Entonces 3 por 3 es 9 y 20 por 4 es 80 y simplemente luego hago esa división. ¿Cómo se hace la división? Como miramos en la explicación, como se hace una división cualquiera, si no cabe 0 al cociente y bueno, se le va agregando un 0. Ahorita cuando hagamos el último punto se van a dar cuenta, aunque es igual ustedes ya lo deberían saber. Entonces, aplicando este mismo procedimiento vamos a hacer el B. El B es 2 enteros 8 décimas multiplicado por 5 medios. Entonces, para transformar 2 enteros 8 décimas en fraccionario, quitamos la coma, queda todo convertido en 28. Y como solo hay una cifra decimal que es el 8, entonces lo dividimos en 10 porque 10 solamente tiene un 0. Es decir, tantos ceros como cifras decimales. Y el 5 medios ya está transformado en fracción, entonces lo dejamos igual 5 medios y luego simplificamos. Acá, ¿cómo simplifiqué? Simplifiqué este 5, me quedó convertido en 1 dividiéndolo en 5, con este 10 que quedó convertido en 2. Y también simplifiqué este 2 que quedó convertido en 1 al dividirlo en 2, con este 28 que quedó convertido en 14 al dividirlo en 2. Entonces fíjense que solamente me quedó 14 medios porque acá me quedó 1 sobre 1 y 1 sobre 1 es lo mismo que decir que 1 y 1 multiplicado por 14 medios es lo mismo que decir 14 medios, pero 14 medios todavía se puede simplificar. 14 dividido en 2 me da 7. Entonces la respuesta de este ejercicio es 7. Profe, yo puedo multiplicar esto, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo y simplificar al final. Claro que pueden, siempre se ha podido, pero fíjense que aquí el algoritmo o el paso a paso me dice que primero debo simplificar antes de hacer el producto. Y la razón es muy sencilla. Si ustedes no simplifican antes de hacer el producto, recuerden que ya se los había dicho, les va a dar números muy grandes que son más difíciles de simplificar. Entonces, siempre que se pueda simplificar antes de multiplicar, es mejor hacerlo para que nos queden números más pequeñitos, más fáciles de manejar. Siguiente, el D, que es un quinto por 5 décimas. Entonces, 5 décimas, ¿cómo queda transformada en fraccionario? Queda transformado como
5 sobre 10. ¿Por qué 5 sobre 10? Porque solo hay una cifra decimal, entonces lo divido en 10 porque el 10 solo tiene un 0 y quitando la coma me quedaría convertido en 5. Si yo simplifico fíjense que yo puedo, lo que les dije ahorita, yo puedo simplificar cualquier número arriba con cualquier número abajo. Como el 5 está arriba y está abajo, lo puedo simplificar el uno con el otro y solamente me queda un décimo. Y un décimo es lo mismo que decir una décima, es decir, 0,1. ¿Cómo se transforma un décimo a decimal? Muy sencillo, cuando vivimos en potencias de 10 simplemente es correr la coma a la izquierda tantas veces como ceros tenga el divisor acá, que es 10. Entonces, como tiene un solo cerito, pues lo corro a la izquierda un solo espacio acá, entonces la coma me quedaría antes del 1 y agrego el 0 para que no quede la coma sola a la derecha, a la izquierda de la coma no quede nada, agrego el 0 y entonces queda convertido en 0,1 que se lee una décima. Que es fraccionado se lee un décimo. Listo. La F. Aquí tenemos que transformar en fraccionario ambos números decimales. Entonces, los números decimales que están aquí serían un entero 25 centésimas. Cojo el 25 centésimas. Entonces, un entero 25 centésimas, quitándole la coma, quedaría 125. Y como un entero 25 centésimas tiene dos cifras decimales, entonces lo divido en 100 porque 100 tiene dos ceros. 3 enteros 25 centésimas queda convertido en 325 quitándole la coma y como tiene dos cifras decimales también lo divido en 100 porque el 100 tiene dos ceros y luego simplifico, entonces acá simplifiqué el 125 con el 100 dividiéndolo por 5 arriba y abajo, entonces dividiendo 125 en 5 quedaría convertido en 25 y 100 dividido en 5 quedaría convertido en 20. Acá lo mismo, dividiendo en 5 arriba y abajo, el 325 dividiéndolo en 5 me quedaría 65 y el 100 dividiéndolo en 5 me quedaría convertido en 20. Entonces me quedaría 25 veinteavos y acá 65 veinteavos, pero se puede seguir simplificando. El 25 lo vuelvo a dividir en 5 y me queda 5 porque 5 por 5 es 25. El 20 dividido en 5 me da 4. El 65 dividido en 5 me da 13. El 20 dividido en 4 me da dividido en 5 me da 4, entonces fíjense que me quedaron 5 y 4 arriba, 13 y 4 arriba, que son los números que coloqué acá, 5 cuartos por 13 cuartos, aquí ya se han simplificado lo máximo que se pudo simplificar, entonces ya las puedo multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, me quedaría entonces 5 por 13 que es 65 y 4 por 4 que es 16, y el paso final es transformar este fraccionario a un número decimal. Entonces aquí es simplemente hacer esta división que la tengo acá en el siguiente tablero, 65 dividido en 16, entonces cabe 4 veces, 6 por 4 24, a 25 1, llevo 2, 4 por 1 4 y 2 que llevaba 6, a 6 0, le agrego una coma porque ya no se puede seguir dividiendo, para agregarle un 0 acá me quedaría convertido en 10, el 16 no cabe todavía en este 10 de acá, entonces como no cabe, tengo que agregarle otro 0, que es este 0 de aquí. Y como no cabe, entonces le coloco acá 0 al cociente. Ahora, como ya le puse 0 al cociente, le agrego otro 0 y queda transformado en 100. Y ahora sí, 16 en 100 cabe 6 veces. 6 por 6, 36. A 44, llevo 4. 6 por 1, 6. Y 4 que llevaba 10, a 10, 0. Agrego un 0 y vuelvo a preguntar. 16 en 40 cabe 2 veces. 6 por 2, 12, a 20, 8, llevo 2, 2 por 1, 2, y 2 que llevaba son 4, a 4, 0, agrego otro 0, cabe 5 veces, 5 por 6, 30, a 30, 0, llevo 3, 5 por 1, 5, y 3 que llevaba son 8, a 8, 0. Entonces ya llegué a residuo 0, entonces paro de hacer la división, y el número que me quedó fueron 4 enteros con 625 10 milésimas, porque esta es la casilla de las 10 milésimas, décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Entonces por eso se lee 625 10 milésimas. Y esa sería entonces la respuesta del F. Finalmente el punto número 7 dice, si un número se multiplica por su inverso multiplicativo, el resultado es 1. Escribe un argumento que justifique que el inverso multiplicativo de 0,25 es 4. Entonces, primero que todo, tenemos que recordar qué es eso del inverso multiplicativo. Recuerde que cuando vimos fraccionarios, los números fraccionarios, nosotros encontramos el siguiente concepto. Es que si nosotros teníamos un número cualquiera, el inverso multiplicativo era intercambiar el numerador con el denominador, pero si fuera un entero, por ejemplo, no sé, el 2, eso es un número entero, ¿cómo sería el inverso multiplicativo del 2? Ah, bueno, pues recuerden que todos los números enteros se pueden transformar en fraccionario
colocándole un 1 en la parte de abajo. Entonces, por lo tanto, el inverso multiplicativo de este, mire que hago una flecha, no un igual porque eso no es igual, el inverso multiplicativo de 2 sobre 1 pues sería 1/2. ¿Por qué? Porque lo que hice fue intercambiar el numerador con el denominador. Eso es, así encuentro el inverso multiplicativo. Entonces, si 1/2 es el inverso multiplicativo de 2 sobre 1, quiere decir que entonces si yo multiplico 2 sobre 1 multiplicado por 1/2 me tiene que dar 1. Y fíjense que sí da 1, porque miren, aquí está multiplicando y el 2 está repetido arriba y abajo, entonces esto queda convertido en 1 y este queda convertido en 1. Entonces el resultado de esa multiplicación me quedaría entonces 1 por 1 y abajo 1 por 1. Y 1 dividido en 1 es lo mismo que 1. Entonces fíjense que por eso puedo decir que el inverso multiplicativo de 2 es 1/2. Y viceversa, el inverso multiplicativo de 1/2 es 2, porque vuelvo a intercambiar otra vez numerador con denominador. Entonces el inverso multiplicativo de 1/2 sería 2 sobre 1, que es igual a 2. Entonces esto que les estoy diciendo me sirve, esto que les estoy diciendo me sirve como ejemplo para poder comprender cómo hacer este ejercicio. Como el inverso multiplicativo viene de los fraccionarios, lo primero que yo debería hacer es que este 0,25, este 25 centésimas, lo debería transformar a fraccionario. Nosotros ya aprendimos a transformarlo en fraccionario. Simplemente le quitamos la coma y me queda convertido en 25 y lo dividimos entre 100 porque 0,25 o 25 centésimas tiene dos cifras decimales, entonces le agrego un 100 porque tiene dos ceros. Simplifico y al simplificar me quedaría convertido en un cuarto. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de un cuarto? Pues como lo vimos acá en este ejemplo, ustedes ya se habrán dado cuenta, el inverso multiplicativo de un cuarto es 4 sobre 1, es decir, intercambiar el numerador con el denominador. Si yo intercambio el numerador con el denominador, pues me quedaría 4 sobre 1. Y al multiplicar un cuarto por 4 sobre 1, pues la respuesta sería 1, porque yo puedo simplificar este 4 acá con este 4 acá, entonces me quedaría 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1, entonces me daría 1. Por lo tanto, yo puedo decir que el inverso multiplicativo de un cuarto es 4, porque recuerden que 4 sobre 1 es lo mismo decir que 4, porque 4 dividido en 1 pues es igual al mismo a 4. Como un cuarto es equivalente, como un cuarto es equivalente a 0,25, estos dos números son equivalentes, este en versión fraccionario y este en versión decimal, como un cuarto y 0,25 es equivalente, pues la conclusión sería que si el inverso multiplicativo de un cuarto es 4, quiere decir que el inverso multiplicativo de 0,25, que es el mismo un cuarto, pues también sería 4. Entonces ahí ya estaríamos justificando que efectivamente el inverso multiplicativo de 0,25 es 4. Entonces fíjense que acá he complementado esta explicación con operaciones y fui hablando. Entonces ustedes lo que van a hacer, si no lo hicieron bien obviamente, es copiar este procedimiento y con sus palabras justificarlo, hacer una conclusión al final así como les estoy diciendo. ¿Cuál sería esa conclusión? Que el inverso multiplicativo es 0,25, de 0,25 es 4 porque 0,25 es lo mismo que decir que un cuarto. Y un cuarto, pues el inverso multiplicativo simplemente es intercambiar el numerador por el denominador, entonces el de un cuarto me quedaría convertido en 4 sobre 1 y 4 sobre 1 es lo mismo que 4, entonces ahí ya estaría justificado. Entonces chicos, con esto terminaría la corrección. La siguiente recomendación que quiero que tengan muy en cuenta, por favor, que no lo vayan a pasar por alto, es que la corrección debe estar completa. Si usted no hizo el procedimiento como lo hice yo y simplemente puso la respuesta y no está la justificación, para eso estoy haciendo este video para que quede totalmente detallada. Por favor, no quiero ver en las correcciones simplemente la respuesta sin procedimiento, sin explicación, sin conclusiones, sin nada, porque no tendría sentido hacer la corrección entonces. Les estoy diciendo porque me he fijado que hay varios que cometen ese error y si encuentro eso, pues obviamente no les podré dar el 100, tendré que bajarles nota. Entonces tengan en cuenta eso, a menos de que lo hayan hecho exactamente igual a como lo hice yo, lo preferible sería copiar la corrección, porque ya con eso ustedes están asegurando que lo han hecho bien. Entonces, teniendo en cuenta esta recomendación, me despido, no sin antes recordarles una vez más, así como lo hice en el video pasado, que si tienen algún inconveniente que no les permita entregar esta corrección con el plazo máximo de las 9 de la noche de este día, deben tramitar la excusa a través de sus padres. Por favor, no me envíen mensajes
por el campus virtual diciéndome por qué no lo enviaron, porque eso no es válido. Sus papitos se deben comunicar directamente con el colegio a través del celular de la secretaría, deben mandar su excusa justificando por qué no entregaron el trabajo antes de las 9 de la noche. Habiendo hecho ese proceso, con muchísimo gusto yo les amplío el plazo. Por favor, una vez más, no me envíen trabajos por plataforma íntegra. Por plataforma íntegra no reviso trabajos. Yo con todo el gusto les amplío el plazo en el en el campus virtual para que ustedes tengan su registro y su evidencia de que sí enviaron el trabajo que queda ahí consignado en el campus virtual. Eso no queda consignado en la plataforma íntegra porque la plataforma íntegra no fue hecha para eso. Entonces, por eso es que yo siempre les pido que manden todo al campus virtual. Pues teniendo en cuenta esta aclaración una vez más, por segunda vez, me despido, les mando un abrazo y que Dios les bendiga.